Bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Mi nombre es Gina Navarro. Pertenezco al área de capacitación del FRI de la Universidad de SAN. Voy a empezar con una breve exposición de nuestro instituto. Bueno, somos líderes en los sectores regulados y económicos. Nosotros brindamos capacitación y consultoría hace más de 20 años. Nuestras capacitaciones y consultoría las hemos brindado tanto a instituciones públicas como privadas, ¿no? Y más de 10.000 profesionales se han capacitado en nuestros programas de alta especialización. Bueno, nosotros brindamos consultoría empresarial, tanto en APPs y proyectos de activos, en consultorías de negocios, regulación y asesorías. Las capacitaciones especializadas que nosotros brindamos, tanto es para los sectores públicos como privados. Y los sectores en realidad es amplio. En nuestras capacitaciones, por ejemplo, tenemos a agua y saneamiento, también brindamos asesorías en salud médica, capacitaciones en salud médica, también en legal, minería, incluso ambiental. Nuestras redes sociales tenemos Facebook, Instagram y LinkedIn y nuestro e-commerce donde pueden encontrar todos nuestros programas que están próximos a iniciar. Más adelante por el chat les estaré enviando el link de nuestro e-commerce, ¿no? Entonces, bueno, como les comenté al inicio, les doy la bienvenida nuevamente a la conferencia especializada Cómo generar programas de impacto social sostenible, a cargo de Nancy Arellano Suárez. Ella es directora del proyecto Chance para Sumar de USAID Cedro. Ahora sí, le doy el pase a la profesora. Profesora, bienvenida y puede comenzar con su exposición. Muchísimas gracias, Gina. Bueno, antes que nada es un gusto estar aquí. Como siempre, bueno, he tenido la oportunidad de colaborar con el FRI de SAN desde hace 4 años, desde 2017, casi 5. Y siempre es un gusto poder formar parte, ¿no?, de ese equipo del FRI que está siempre, bueno, a la vanguardia y al día con todas las cosas, con todos los temas, ¿no?, de los sectores más importantes. Y en este caso, bueno, el sector de impacto social, de proyectos, de programas, de organizaciones no gubernamentales, no es la excepción, sino que justamente se trata de un actor clave en la visión de desarrollo sostenible que hay en la región y que hay a nivel mundial, incluso con los ODS 2030. Y esta noche la idea es que podamos conversar sobre desarrollo sostenible, que podamos conversar sobre cómo generar programas que realmente tengan impacto social sostenible y que podamos formarnos en desarrollar proyectos que puedan generar un antes y un después en nuestras sociedades, en nuestras comunidades y, por supuesto, factibilizar el real aprovechamiento de los recursos de la cooperación internacional como principal, pues, financiador, así como la banca de desarrollo de proyectos con enfoque en sostenibilidad. Que debo aclarar que no se trata únicamente de proyectos asociados a una visión caritativa o una visión de atención a vulnerables, no necesariamente. O sea, el campo de las organizaciones no gubernamentales tiene también en su haber experiencias muy importantes en investigación, en lo que se llaman las think tanks, que buscan generar programas y proyectos que justamente viabilicen políticas públicas o incluso programas de inversión privada que favorezcan el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es un enfoque y creo que es justo que quede eso muy en claro. El desarrollo sostenible no se trata de una aspiración únicamente de las organizaciones sociales. Se trata de una aspiración que debemos tener todos los actores, los agentes económicos en la sociedad. ¿Y por qué? Porque, bueno, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Y este es un concepto trabajado durante la Comisión de Brundtland en 1987. Es decir, no es
un concepto nuevo. Lo que se ha buscado es materializar mecanismos y herramientas que nos permitan de alguna manera ir efectivizando estos enfoques de desarrollo sostenible. Todos hemos escuchado sobre las energías verdes. Y cuando hablamos de las energías verdes, estamos hablando justamente de las energías que permitan menor huella ecológica, menor impacto ambiental. ¿Y en qué se relaciona eso con la sostenibilidad? Bueno, que básicamente cuando hablamos de las industrias no limpias, cuando hablamos, por ejemplo, del uso de hidrocarburos o cuando hablamos de la generación pues, a través de los distintos eh, carburantes fósiles, a diferencia de la energía eólica o la hidroeléctrica, etcétera, estamos hablando que primero tienen un, un techo de usabilidad. Hablamos normalmente de las reservas, ¿no? De petróleo de un país, por ejemplo, que significa que hay un tiempo, o sea, está condenado a acabarse. Mientras que cuando hablamos, por ejemplo, de la energía vía viento o de la energía solar, estamos claros que puede ser ad infinitum, ¿no? Puede ser infinita la temporalidad, porque estamos intentando aprovechar recursos existentes que no se agoten, a diferencia de los recursos perecederos agotables. El agua es un recurso perecedero, el petróleo es un recurso perecedero, por eso hablamos de reservas, razón por la cual, bueno, es muy importante comprender que los enfoques de energías limpias, lo que se trata es de que el uso de esa energía hoy no implique la ausencia de energía mañana. No signifique que nuestros hijos o nuestros nietos o nuestros bisnietos van a tener cortes eléctricos, etcétera, porque nos agotamos las reservas existentes de combustible fósil. Entonces, ese es un ejemplo como muy claro para que se entienda cuál es el enfoque de sostenibilidad. Pero además, estamos hablando de que cuando hablamos del enfoque de sostenibilidad, incluso en los programas y proyectos, estamos hablando de que puedan sostenerse por sí mismos. Es decir, que la inversión social que se hace tenga tal impacto que permita dinamizar los procesos económicos que se derivan del proyecto o programa y permitan entonces que sea autosostenible, que se sostenga por sí mismo. ¿Ok? Luego, tenemos aquí, bueno, las cumbres de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Estamos hablando de que hay unos pactos, unos convenios que se han venido discutiendo en la comunidad internacional para lograr acuerdos de cómo podemos comprender el desarrollo sostenible. Y así encontramos, bueno, paso por Estocolmo en el año 72, Río de Janeiro en el 92, Johannesburgo en el 2002 y Río de Janeiro 2012. ¿Cuáles eran las preocupaciones que mencionaba la comunidad internacional en aquel momento? Bueno, la preocupación por vincular el desarrollo con el medio ambiente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y la creación de la PNUMA. En cuanto a Río de Janeiro del año 92, bueno, se reconoció por primera vez, y eso ha sido un logro innegable, el concepto mismo de desarrollo sostenible. Y asimismo se generó la Agenda 21 y los convenios de cambio climático, BD y de certificación. En Johannesburgo se establecen los desafíos globales, la pobreza, globalización, modelo de consumo y producción, base de recursos, etcétera, ¿no? Y en Río de Janeiro ya empezamos a conversar sobre la economía verde en el marco del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Lo que es un escenario de preparación para lo que llamamos los ODS 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 y que es un compromiso global, entendiendo que los impactos que hay sobre un ecosistema va a redundar en impactos sobre otro ecosistema. Es decir, en un mundo global e interconectado con economías de escala, en un mundo donde además hablamos del pulmón de América cuando hablamos de la Amazonía, evidentemente cualquier tipo de intrusión o la deforestación irrestricta de la Amazonía va a afectar la calidad del aire de toda la región. Entonces no se trata solo de un problema de Brasil, o solo un problema de Perú, o solo un problema de Colombia, o solo un problema de Venezuela, sino que se trata de un problema o un issue global. En ese sentido, pues
así como después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación, bueno, desde antes con la creación de la Sociedad de Naciones y luego con las Naciones Unidas, se han asumido compromisos en materia de derechos humanos, y no es menos cierto que se han ido reconociendo una serie de derechos respecto del desarrollo económico, entendiendo que el desarrollo económico será el motor para poder garantizar el disfrute de los derechos humanos, porque permite, por supuesto, el acceso a las personas de bienes y servicios fundamentales para poder satisfacer sus necesidades. En este sentido, bueno, a partir del año 2005, o sea, en la década del 2000, empezaron una serie de movimientos dentro de la comunidad internacional que permitieron, por ejemplo, la definición ya a nivel más amplificado respecto de la sostenibilidad de los objetivos de desarrollo del milenio, que fueron una primera prueba de metas establecidas como la erradicación de la pobreza, el hambre cero, ¿no? Luego, en el año 2010, se fijan los documentos finales sobre la cumbre de los ODM, y con la resolución 66208 sobre cultura y desarrollo en el año 2011. Lo que vino a complementarse en el año 2015, que fue la fecha final, pues por supuesto con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿Y de qué se trata esa Agenda 2030? La Agenda 2030 define 17 objetivos a los que se comprometen todos los estados en buscar alcanzar. Y esos 17 objetivos de desarrollo sostenible apuntan a determinados sectores complementarios y apuntan además a enfoques de desarrollo de políticas públicas por parte de los diversos estados. Y dentro de esas políticas públicas hablamos no solamente de políticas específicas para atender a determinados grupos de interés, sino estamos hablando de las políticas generales de gobierno, estamos hablando de las políticas nacionales, de las políticas sectoriales, estamos hablando de los enfoques de inversión pública para propender al logro de uno o más objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y cuál es, por supuesto, el primer objetivo? El fin de la pobreza, el segundo es el hambre cero, el tercero salud y bienestar, el cuarto educación de calidad, el quinto ya sobre la igualdad de género, el sexto sobre agua limpia y saneamiento, el séptimo sobre energía asequible y no contaminante, y veamos ahí pues como hay claramente una impronta de sostenibilidad, el octavo el trabajo decente y crecimiento económico, el noveno la industria, innovación e infraestructura, el décimo la reducción de desigualdades en la sociedad, el onceavo ciudades y comunidades sostenibles, es decir, que hay crecimiento del hecho económico dentro de una ciudad, porque recordemos que las ciudades son básicamente uno o varios hechos económicos que generan que haya una oferta atractiva para aquellas personas que buscan habitar en el centro de ese hecho económico. Hay ciudades que se caracterizan por su oferta turística, hay ciudades que se caracterizan por la explotación de algún recurso natural, etcétera. Entonces, el hecho económico lo que permite que una ciudad perviva, que atraiga migrantes o que produzca emigración, que compita por la migración empresarial, es decir, que las empresas monten sus headquarters en su territorio, tiene que ver con justamente esos enfoques competitivos que se dan desde el hecho económico que es la ciudad, que por supuesto viene de la mano con una serie de ofertas en diversos ámbitos, ¿no? Desde el ámbito educativo, por ejemplo, tenemos ciudades universitarias, tenemos ciudades deportivas, tenemos ciudades artísticas, tenemos ciudades turísticas, como decía antes, ciudades industriales, ciudades con industrias muy específicas de agroindustria o metalmecánica, etcétera, que atraen un determinado tipo de población, profesionales, ejercicio económico e incluso atractivos de cara a terceros. Luego tenemos el 12º, que es producción y consumo responsables, el 13º, que es acción por el clima, el 14, vida submarina, el 15, sobre vida de ecosistemas terrestres, el 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y el 17, alianzas para lograr los objetivos. Y quiero empezar por el número 17, porque el número 17 viene muy a cuenta respecto del diplomado que prontamente vamos a iniciar en ESAN, que tiene que ver justamente sobre el enfoque de sostenibilidad de proyectos y de organizaciones no gubernamentales, los esquemas de financiación
de organizaciones no gubernamentales. Y es que las organizaciones no gubernamentales son un actor clave para la consecución de los ODS 2030. Y son un actor clave porque forman parte justamente de la procura de esas alianzas para lograr los objetivos, porque pueden prestar pues, servicios muy interesantes a las empresas que tienen un enfoque de responsabilidad social empresarial, pueden trabajar de la mano con la cooperación internacional o pueden alzar a través de estrategias de crowdfunding fondos para financiar pues, determinadas causas. Hemos visto miles de ejemplos en todos los sentidos que menciono, pero es muy importante en este momento cómo las organizaciones no gubernamentales que muestren conocer los esquemas de financiamiento y producir resultados con impacto social, van a poder sobrevivir pues, en un mundo que definitivamente en absolutamente todos los ámbitos es muy competitivo. En ese sentido, continuando con nuestro tema, es muy importante comprender que la Agenda 2030 tiene pues tres principios. Uno es derechos humanos, incluidos los derechos culturales, la sostenibilidad y la igualdad, que además tienen tres más dimensiones, es decir, cuatro dimensiones, tres principales que tienen que ver con lo social respecto de los derechos humanos, con lo ambiental respecto de la sostenibilidad. Acuérdense que hablábamos del uso de los recursos para la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Y la igualdad, que tiene que ver con el acceso justamente a nivel económico del hecho productivo. Recordemos el concepto más básico de economía, ¿no? La economía, pues justamente tiene que ver con la disciplina, el arte de lograr satisfacer o mediar múltiples necesidades con escasos recursos. Siempre van a ser más las necesidades que la disponibilidad de capital para poder cubrir esas necesidades. Y en ese sentido, las estrategias para lograr tanto esquemas de financiación como la procura efectiva de proyectos con impacto social va a permitir no solamente que haya un rédito en la inversión social y que de esa manera se transforme en efecto en inversión, sino que además va a contribuir pues con una de las dimensiones más importantes que tiene que ver con la armonía, con la paz, con la ausencia de conflictividad social. Recordemos que para tener sociedades prósperas, sociedades más justas, para poder tener prosperidad económica, incluso desde el sector privado, se hace necesario poder generar ambientes que permitan que exista predictibilidad en los mercados, en la inversión, en el ejercicio del Estado de Derecho y, por supuesto, la planeación a través de herramientas que permitan pues, establecer escenarios claros. Si hablamos de planeamiento estratégico, necesitamos, por supuesto, que haya esquemas de predictibilidad en el escenario socioeconómico y político, y por supuesto que la generación de este tipo de proyectos sostenibles favorecen la generación de este tipo de escenarios, que redunda finalmente en mayores grados de desarrollo para todas y todos. Bueno, tenemos 17 objetivos integrados e indisociables. No se trata de escoger uno, dos o tres, se trata de que todos conforman en sí mismo una visión del futuro que el mundo plantea a partir de valores compartidos. El reconocimiento de la diversidad cultural, por supuesto, es otro de los temas muy importantes tocados dentro de la contribución, por supuesto, de las culturas. Porque estamos hablando, insisto, de un mundo globalizado, de un mundo de interdependencia compleja, como la define Keohane y Nye, es decir, todos dependemos de todos. Si hay un fallo en un mercado, si hay una ausencia de producción o de un material, se afectan los precios internacionales, lo que afecta los esquemas de producción. Y yo creo que el ejemplo más sensato sería en este momento hablar de la pandemia, ¿no? La pandemia ha demostrado definitivamente que estamos en un mundo absolutamente interdependiente, no solamente por los efectos del virus, sino incluso por las soluciones que se han planteado, que fueron producto de la contribución de diversos países, de la empresa privada, para lograr la vacuna. Factores que facilitan la aplicación de la Agenda 2030. Y ahí vamos a encontrar algunos factores que intervienen en estos temas. ¿Y cuáles son? Bueno, la sostenibilidad ambiental respecto de la protección de la biodiversidad, del clima estable, de la resistencia a los peligros naturales,
encontramos cómo las afectaciones climáticas, por ejemplo, alteran la producción agrícola, por supuesto generan desastres naturales que traen consigo pues catástrofes humanas, movimientos migratorios inesperados. Eh, el desarrollo social incluyente, que tiene que ver con la nutrición adecuada para todos, la educación de calidad para todos, la reducción de la mortalidad en la maternidad, la equidad de género, el acceso universal al agua potable y a los sistemas sanitarios. En paz y seguridad tenemos la libertad de la violencia, de los conflictos y de los abusos, y el acceso sin conflictos a los recursos naturales. Y allí entra un tema muy importante para el sector privado, como es el caso de la conflictividad social asociado a las industrias extractivas. Por otro lado, el desarrollo económico incluyente, que se trata de erradicar la pobreza de ingresos y la hambruna, reducir las desigualdades y asegurar trabajos decentes y empleos productivos. Es decir, los ODS no apuestan únicamente a un retrato idealista, sino que los ODS apuntan a un retrato de dar lo mejor de sí, de que la sociedad logre la mejor versión de sí misma a través del ejercicio de una serie de valores y, por supuesto, del desarrollo de una serie de estrategias y la implementación de herramientas que permitan factibilizar proyectos y, por supuesto, lograr grados de competitividad que lleven a proyectos que sean autosostenibles y de un impacto medible. Respecto a los factores facilitadores, por supuesto está el uso sostenible de recursos naturales, por supuesto que está el manejo de riesgos de desastres y de la mejora de respuesta ante ellos. Por otro lado, los mecanismos de gobernabilidad global, democráticos y coherentes, la gobernabilidad basada en el Estado de Derecho, la prevención y conciliación de conflictos, la protección a los derechos humanos y la atribución de poder a las mujeres. En cuanto a factores facilitadores, la seguridad sostenible de nutrición y alimentos, el acceso universal a servicios de salud de calidad, el acceso universal a educación de calidad, los sistemas de protección social incluyentes, el manejo efectivo de las dinámicas demográficas y las reglas justas para manejar la migración. Además, un sistema comercial justo y estable, el financiamiento estable y adecuado para el desarrollo, los costos razonables para acceder a la tecnología y el conocimiento, porque estamos hablando de que las brechas digitales en un mundo como el de hoy, mucho más en esta nueva normalidad post-pandemia, implican brechas importantes en empleabilidad, en inclusión, incluso en materia educativa. Aprovechamiento de energía sostenible para todos, políticas macroeconómicas y de desarrollo coherentes que apoyen el crecimiento incluyente y ecológico. ¿Y cómo garantizamos la sostenibilidad en los proyectos de impacto social? Hay una herramienta muy interesante que es el EIS, diseñada por el BID, que justamente tienen que ver con los estudios de impacto social, y un paper absolutamente brillante del BID que habla justamente de las dimensiones, ¿no? A las que podemos, bajo las que podemos leer a los proyectos sostenibles. Primero, la dimensión analítica, que implica justamente la evaluación exhaustiva y la documentación del contexto social y los impactos probables del proyecto, tanto positivos como negativos. Si nosotros hablamos en términos de políticas públicas, estaríamos hablando en el ciclo de políticas públicas del diseño, ¿no? El diseño de una política pública tiene que ver con el resultado de una investigación que nos permite determinar una línea base desde la cual partimos hacia una realidad esperada o deseada, ¿no? Luego tenemos una dimensión participativa que implica el compromiso de los interesados del proyecto de una manera significativa, es decir, el mapeo de actores involucrados con la situación actual y la realidad probable o posible que queremos generar. Y tercero, una dimensión de gestión, donde los elementos de análisis y participación están integrados en la toma de decisiones del proyecto y los sistemas de gestión, tanto durante la preparación como la implementación del proyecto. La dimensión de la gestión es uno de los retos más importantes. De hecho, el BID señala que alrededor del 40% de los recursos destinados para cooperación, destinados para inversión en el desarrollo de la región, se ven truncados por falta de gestores de proyectos que permitan tener ese enfoque en resultados y ese enfoque en sostenibilidad. El IES es un proceso, insisto, que incluye metas específicas, etapas, resultados contrastables, tales como informes y planes, por ejemplo, planes de reasentamiento y análisis socioculturales en determinados momentos del ciclo
del proyecto. Asimismo, hay 10 elementos discutidos en la nota del BID y que son muy importantes de resaltar. ¿Por qué? Porque son constitutivos del desarrollo de proyectos con impacto social. Y en eso está, por ejemplo, la base legal y normativa. Estamos hablando que un estudio de impacto social debe hacerse con un marco normativo en mente, reflejando tanto los marcos legales del país como otras normas y estándares aplicables, incluidos los estándares internacionales, incluidos los estándares de nuestros países aliados, con quienes hay relacionamiento comercial, político, etcétera, porque normalmente hablamos de que hay objetivos comunes. Sin ir muy lejos, pues recientemente me preguntaban sobre la reciente decisión que se dio en la comunidad andina sobre el movimiento humano y la posibilidad, pues, de trabajo en los distintos países, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, de movilidad humana. Y que se enfocan como marco normativo en permitir la circulación de bienes y personas, de favorecer un mayor mercado, de generar un mayor mercado, que asimismo ha sido el caso del Mercosur, por ejemplo, o de Alianza Pacífico, que busca justamente a través de esta serie de tratados, pues, compensar los fallos que pueda haber de demanda, de una determinada demanda para hacer crecer un determinado sector industrial que puede tener una oferta competitiva en el mercado, pero que también favorecen o deben favorecer de forma sostenible dinámicas sociales que respondan a las necesidades de la población, porque si los convenios se quedan únicamente en el marco meramente económico o economicista, sin pensar en el impacto social que tienen esta serie de tratados y convenios internacionales, vamos a encontrar entonces la generación de conflicto. Y como no queremos generación de conflicto, porque justamente la idea es desarrollar proyectos de impacto social sostenibles, entonces tenemos que determinar, sí, la base legal normativa, pero añadir el contexto social. Y los proyectos que abordan los estudios de inversión social deben proporcionar una comprensión de los grupos, categorías e instituciones sociales locales, con un énfasis particular en la pobreza, la exclusión social y la vulnerabilidad. Por supuesto, la participación de las partes interesadas, su participación significativa, o sea, que cuente lo que dicen, no que sea meramente un cumplimiento de checks del mapeo de actores, que son elementos esenciales para el IES, al proporcionar insumos para la toma informada de decisiones. Es una parte esencial de la buena gobernanza, ¿ok? Y recordemos que la gobernanza tiene que ver con poder comprender cuáles son los actores en blanco y en negro que operan sobre un territorio, cuáles son los juegos que hay de poder efectivo, tanto en las relaciones políticas, económicas y sociales, sobre un determinado territorio, basada en los principios de transparencia, rendición de cuentas, no discriminación y acceso a soluciones. Luego tenemos el cuarto, que es beneficio y oportunidades. El proceso de leyes proporciona la base para determinar cómo un proyecto puede beneficiar a las comunidades locales y otras partes interesadas, así como promover la apropiación y apoyo al proyecto. Es decir, lograr que haya un real involucramiento, que sí me importe lo que ocurra con el proyecto, que se determine por parte de la comunidad, esto es bueno y tenemos que lograr sostenerlo. Por ejemplo, desde cero se viene trabajando lo que son los telecentros, que es una estrategia para hacer llegar justamente la conectividad a zonas del Perú que no la tenían. Y a través de los años se ha logrado la transferencia exitosa de decenas de estos telecentros a las municipalidades y se ha logrado cooperando tanto con el sector privado como con el sector público. Entonces, es un proyecto que después de la entrega, de la ejecución del proyecto, se garantiza la sostenibilidad porque hay un involucramiento de actores y porque además hay un compromiso, una relevancia, se ve el beneficio y las oportunidades que genera para la comunidad donde se está buscando impactar. Genera beneficios para el privado, por supuesto, el proveedor del Internet sigue en su core business y está obteniendo mayor número de clientes. Entonces, esa es la idea, que los proyectos de impacto social puedan tener o facilitar o viabilizar que se den esquemas de sostenibilidad donde se involucren a todos los actores, a todos los agentes económicos en un territorio. Asimismo, hay que identificar los riesgos, por supuesto. Ningún proyecto está desprovisto de riesgos que pongan en jaque la idoneidad de la implementación y, por supuesto, el propio impacto. En ese sentido, el proceso de identificación de riesgos ayuda a garantizar que se identifique cualquier impacto negativo potencial o real que pudiera causar a los que pudiera contribuir un proyecto.
La identificación y gestión de los riesgos se encuentra en el núcleo de las políticas de salvaguardia, en este caso del BID, que como les señalé, es el creador de la nota, y de otras instituciones financieras del desarrollo. Cuando vamos a hablar del impacto, y ahí tienen el paragüitas del impacto ambiental y social en el EIAS, encontramos temas ambientales como biodiversidad, hábitats, bosques, recursos naturales vivos, prevención y gestión de contaminación, eficacia de los recursos, desechos y materiales, control de plagas, servicios, ecosistemas y flujos ambientales, cambio climático y gases de efecto invernadero. Cuestiones transversales como patrimonio cultural, por supuesto, y entra todo el tema material e inmaterial, tema arqueológico, salud y seguridad ambiental, salud comunitaria y seguridad, consulta con las partes interesadas y, por supuesto, la cadena de suministros. ¿Qué temas sociales son importantes en la evaluación de impactos ambientales? Por supuesto, los temas de pueblos indígenas, reasentamiento involuntario, igualdad de género, derechos humanos, inclusión social y grupos vulnerables, trabajo y condiciones laborales, que son normalmente las asociadas a riesgo de avance en los proyectos. ¿Y por qué es importante considerar esto? Bueno, porque obviamente la inversión privada, que suele estar asociada, o pública, si fuese el caso, en alguna zona donde no se mitiguen estos riesgos, puede terminar en un proyecto pues, que se trunque. El sexto punto sería indicadores, línea base y metodología, que como les mencionaba, la nota enfatiza la importancia de tener datos precisos, confiables para establecer la línea base del proyecto y los puntos de referencia. Tener buenos datos es esencial para monitorear y administrar la implementación del proyecto y para documentar impactos a las partes interesadas. Si no hay indicadores, no hay nada. Lo que no se mide no existe. Y los proyectos tienen que dimensionarse con base a la realidad. Si tú sobredimensionas una solución o subdimensionas una solución, tus impactos no van a ser realmente los deseados. Y por supuesto, la metodología para la generación de indicadores de forma que pueda haber confiabilidad en estos mismos. Nada peor que generar indicadores que estén lejos de la realidad, que conduzcan a un mal diseño de un proyecto o de una política pública, si fuese el caso, o de la contribución de los distintos agentes. Diseño e implementación. Esta sección analiza cómo los riesgos y los beneficios sociales, una vez identificados, se gestionan a lo largo de la vida de un proyecto, tanto durante su preparación como su implementación. ¿Qué se busca detectar? Posibles riesgos sociales y, por supuesto, hay una secuencia lógica de pasos conocida como jerarquía de mitigación de riesgos, que te busca o que busca ayudarte a determinar cuáles son los riesgos más, más centrales, nucleares, que pueden dinamitar el proyecto, cuáles son riesgos inmediatos, cuáles son riesgos potenciales y, por supuesto, cómo puedo jerarquizarlos para poder atenderlos, porque se trata finalmente, cualquier gestión de un proyecto te va a convocar a tomar pues oportunidades día a día. El día sigue teniendo 24 horas, las horas laborales podrán ser 8, y bueno, quienes podemos trabajar determinados proyectos vamos a llegar a 12, 14, pero de todas maneras el día sigue teniendo 24 horas. Así demos el máximo de nosotros. Y además, por supuesto, en esa mitigación de riesgos tenemos que elegir por dónde empezar. Vamos a encontrar siempre múltiples factores cuando se trata de proyectos con impacto social, factores políticos, factores económicos, del propio mapeo de actores, temas de desarticulación o de una articulación precaria, cosmética, con determinados actores, lo que va truncando cómo avanzamos en el impacto del proyecto. Entonces es muy importante considerar todos estos riesgos y darnos la suficiente cancha para poder avanzar. Y eso tiene que ver con realizar un diseño que se ajuste a la realidad de la implementación. Y esto a su vez depende de que haya un buen diagnóstico que nos permita dimensionar el problema correctamente. Asimismo, los informes periódicos y planes durante el proceso pues, requieren la elaboración de estos informes a lo largo de diferentes momentos para que sean insumos para la aprobación del proyecto, que permitan además que haya datos públicos de los documentos clave en formatos y ubicaciones de fácil acceso, que además permitan el intercambio con los interesados, ¿no? Que permitan que el involucramiento no se dé solamente en el momento de presentar el proyecto, sino también en la implementación del mismo, para poder incluso hacer los correctivos necesarios. O sea, los proyectos no están escritos en piedra, ¿ok? Podemos tener justamente de la base unos lineamientos que nos dan un margen de maniobra,
Pero para poder reaccionar a tiempo definitivamente es necesario que haya un sistema pues muy claro de interacción con quienes están involucrados de manera directa e indirecta en los objetivos establecidos por el proyecto. Asimismo, el sistema de gestión de proyectos, que estamos hablando justamente, bueno, de que haya la posibilidad de administrar la información, de integrarlos en el proceso de toma de decisiones. Y para eso los sistemas de gestión apropiados requieren, mira, asignar presupuestos suficientes y recursos humanos, asegurando que hay capacidad para gestionar justamente ese margen de maniobra, ¿no? Y poder hacer con ese margen de maniobra algo. Algo como qué, como reducir, por ejemplo, los impactos negativos o mitigar los riesgos que puedan ir apareciendo a lo largo del proyecto. Y por último, el monitoreo de la gestión adaptable y la evaluación, que tiene que ver con la agilidad del proyecto, de ser capaz de adaptarse a las circunstancias imprevistas de manera flexible y lograr aguantar sin quebrarse, ¿no? Sin traicionar los principios o los esquemas establecidos para el avance del proyecto. El monitoreo sistemático por parte, por ejemplo, de la agencia implementadora, la supervisión del prestamista u otra agencia que tenga a cargo la función de supervisión, se deben desarrollar durante toda la implementación del proyecto. ¿Por qué? Insisto, porque tiene que haber capacidad para poder responder. Aquí hay elementos de leyes en un típico ciclo de proyecto. ¿Cuándo debemos conocer el marco normativo? Pues desde que estamos con el concept note, ¿no? Desde que estamos con la conceptualización, identificación de cuál puede ser pues la realidad sobre la que queremos influir. Por supuesto, en el análisis y preevaluación temprana del contexto social, forma parte no solamente de la primera etapa, sino también de la preparación. La participación de las partes interesadas debe estar presente en todo el ciclo del proyecto. La identificación de beneficiarios en las dos primeras etapas, la evaluación de riesgo en las dos primeras etapas, los datos de referencia a lo largo de la segunda etapa de preparación, la integración de los problemas sociales en el diseño, pueden ir de la preparación a la aprobación, los informes, planes y publicación de información, tanto en la preparación como en la aprobación. Los sistemas de gestión de proyectos están a lo largo de preparación, aprobación y ejecución. Y por supuesto la gestión adaptativa tiene que ver con esas posibilidades dentro de la ejecución hasta llegar a término. Ahora, ¿por qué llevar a cabo una IS? Miren, la IS mejora no solamente la posibilidad de diseñar y ejecutar proyectos, ¿no? Sino que además te permite dimensionar de manera correcta cómo lograr generar proyectos que tengan un impacto significativo en las distintas comunidades. Es muy importante que haya un estudio de impacto social para que se comprenda cuáles pueden ser los riesgos y beneficios, para que haya realmente una comprensión y apoyo local dentro de los actores clave que pueden incluso representar algunos un riesgo o que son en sí mismos una población de riesgo, la eficiencia y eficacia en la ejecución de los proyectos. Estamos hablando no solamente de los recursos monetarios, sino también de los recursos humanos. La evaluación de los resultados de impactos del proyecto, donde hay datos de referencia sólidos que logren pues, proporcionar datos suficientes y oportunos para medir los impactos de un proyecto. Hasta aquí, bueno, habría cubierto el enfoque. Estoy abierta a preguntas sobre lo que hemos venido conversando. Gracias, profesora Nancy. Los participantes, si tienen alguna consulta, pueden activar la reacción levantar la mano o si no, hacerlo a través del chat. Tenemos una consulta, profesora, de Andrés Adelante. Bracho. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, buenas noches. Mira, dos preguntas, básicamente, pero más desde un marco más general, de cara al tema de las ODS, ¿no? Primero, o sea, me preocupa mucho que no veo gran enfoque con respecto a las ODS. Yo no sé si además de la ONU, ¿qué organismos tienes tu conocimiento que son supervisores y garantes del enfoque que se debe dar hacia dónde se debe ir? Eso por un lado, y por el otro, dentro de tu conocimiento, las grandes naciones, ¿qué compromiso están haciendo para, sabes, dejar de emitir tantas toneladas métricas de dióxido de carbono, el tema de la acumulación de plásticos,
o el tema de la pesca por arrastre, entre otros, que realmente impactan fuertemente al todo lo que es el eje ambiental del desarrollo sostenible, pues. Muy buena pregunta, Andrés. Mira, en efecto, hay compromisos por parte de los estados. Todos los estados han firmado una serie de protocolos. De hecho, ahorita está este tema de la COP este año. Ujú. Eh, y esos compromisos, mira, no solamente atienden al momento donde se habla de la relevancia del tema en el marco del desarrollo sostenible, sino que transversalmente afectan toda la producción normativa de cada uno de los países y los estándares, tanto estándares de producción como estándares comerciales. Mira, te voy a dar un ejemplo así muy simple, ¿no? Perú exporta madera. Estados Unidos es uno de los compradores y está dentro de los términos del Tratado de Libre Comercio. Pero para que la madera pueda ser comprada sin aranceles, tiene que cumplir con unos estándares muy estrictos que apuntan, por ejemplo, a la reforestación, que apuntan a que haya una tala compensatoria, ¿no? O sea, una siembra compensatoria de la tala para la exportación. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con distintos códigos, con cultivos orgánicos, con el uso de plaguicidas. Se van generando en las industrias, la verdad, estándares que apunten a esos objetivos de desarrollo sostenible. El marco normativo en el cual los países demuestran está desde la PGG, la Política General de Gobierno en el Perú, que tiene Ujú. enfoque en los ODS, como las políticas nacionales y sectoriales, que también tienen enfoque en los ODS. De hecho, ese plan, que es el ente rector en materia de planeamiento del Estado peruano, planifica o hace el planeamiento y apoya los planes de desarrollo concertado con enfoque en los ODS, justamente porque son compromisos adquiridos por los estados y que son ineludibles, ¿no? Lo mismo ocurre en Colombia, lo mismo ocurre en Chile, lo mismo ocurre, por supuesto, en Estados Unidos. Ahora, ¿dónde hay o qué países tienen determinadas eh, o compromisos de repente no de lleno? Hay muchos, o sea, Estados Unidos tiene en algunos casos reservas respecto a algunos instrumentos que apuntan al desarrollo sostenible y que han sido objetados porque, bueno, por ejemplo, hay industrias internas que pueden sentir que no se ajustan a esos estándares o que hay un perjuicio mayor para su industria. Entonces vamos a encontrar que hay determinados protocolos internacionales que de repente China no ha firmado o que Estados Unidos no ha firmado o que hay reservas de uno u otro país. Vuelvo con el tema del hecho económico. Muchas veces por el propio hecho económico del país y cómo afecta a 30.000, 50.000, 100.000, 200.000 trabajadores. Entonces viene el tema del conflicto y Sí, cómo yo yo mitigo entiendo el eso, pero riesgo al entonces asumir. no veo el tema de, o sea, como que las grandes potencias no han internalizado el tema del desarrollo sostenible, pues, o no han llegado a un punto de equilibrio en ese sentido, pues. Bueno, el tema es que son temas hipercomplejos, o sea, de todas Sí, sí, maneras son temas sí, yo entiendo. hipercomplejos. El tema es, bueno, irnos a las economías de escala y cuando tienes de repente dos países que compiten y tienes a uno que vulnera derechos laborales y tiene otro que cumple con derechos laborales, la hora de producción cuesta distinto en uno que otro. Sí, de acuerdo. Y entonces el tema es cómo generamos una competitividad con valores. Y bueno, recordemos que, mira, los ODM, o sea, los objetivos del milenio fueron una primera prueba, fueron un primer paso, mucho más modesto. Los ODS 2030 ya implicó mayor compromiso, implica mayor compromiso hoy, estamos a 8 años prácticamente, porque ya estamos entrando en 2022, de que se haga el examen final sobre los ODS 2030. Perú ya está planificando de cara al 2050, al 2050. Entonces, yo creo que, bueno, iremos avanzando en lograr ese concierto y en establecer estándares que nos permitan realmente sentir, ¿no? Que se avanza de cara a los ODS. Pero es Gracias. tarea de todos, así que Sí, correcto, así es. Gracias, profesora Nancy. Bueno, sí hay otra pregunta. Bueno, no tenemos otra pregunta, profesora Nancy. Tenemos una pregunta de Celeste.
Celeste nos consulta. Buenas noches, mi consulta es si por medio de los gobiernos locales podemos fomentar el cumplimiento de las ODS y cómo se podría realizar. Totalmente, totalmente. Estamos hablando de que los gobiernos locales, bueno, son la cara más directa al ciudadano y se encargan, pues, de apoyar en las grandes líneas de los diversos sectores, ¿no? Desde eh, el hecho económico, insisto, de las industrias, o sea, una, una alcaldía, un gobierno local, te voy a poner un ejemplo de ciudades sostenibles y ciudades que han apostado a tener incluso un hecho diferenciador. Y es el caso en España. eh, Ay, se me fue el nombre, justamente. Este, al sur de España. em, bueno, una ciudad que tenía un montón de barreras para lograr posicionarse competitivamente. Y justamente pensaron qué podían hacer y desarrollaron a partir del arte el hecho económico, ¿no? Que ellos querían ser la ciudad con la oferta de museística más interesante del sur de España y transformar su hecho económico a través del turismo. Involucraron a toda la comunidad. Te estoy hablando de las cafeterías, te estoy hablando de las librerías, te estoy hablando de los comercios, de llevar además el arte a la ciudad, no solamente la oferta en el museo, sino realmente al buscar vivir del arte y que ese sea el hecho de la ciudad. Entonces, claro, cuando logras trabajar en alianzas, logras equidad de género, logras Málaga, correcto, Málaga, es Málaga. Málaga ha logrado a través justamente de esa reinvención como ciudad transformar su hecho económico y la vida de sus ciudadanos. Y cuando analizamos cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que se tocaron desde el gobierno local, vamos a encontrar que más del 60% estaban involucrados en esa noción de pensar como comunidad, de involucrar actores, de lograr mejores estándares de calidad de vida para su población. Estamos hablando, mira, el uso de áreas verdes, la generación de áreas verdes. Estamos hablando de los esquemas de reciclaje de basura. Estamos hablando de ordenanzas que procuren la equidad de género, la no discriminación, el involucramiento del sector privado a través de asociaciones público-privadas. Hay esquemas, la verdad, muy interesantes en gobiernos locales para avanzar en términos de los ODS. Si todos los gobiernos locales buscaran hacer algo por los ODS al mismo tiempo, tendrías a todo el Perú haciendo algo por los ODS al mismo tiempo. Muchas gracias, profesora Nancy. Me parece que ya no hay más consultas. No quería Bueno, entonces agradecerle. quedo a la orden. Claro Así que es. sí, quedo a la orden y además espero que nos veamos en el diplomado, que va a estar muy interesante, donde vamos a abordar más a detalle todos estos temas y además los esquemas de financiamiento para esos proyectos de desarrollo sostenible, porque por supuesto tiene primero que nada haber fondeo para poder arrancar los proyectos y de eso se trata el diplomado. Ya Gina va a darles más detalle al respecto. Así que muy buenas noches y muchas gracias. Así es. Gracias, profesora. Bueno, la profesora Nancy tiene que retirarse. Por un momento tiene otra reunión. Pero como les comentó ella, ella participa en un programa nuestro, al igual que otros docentes. Bueno, la profesora Nancy está en el diploma de especialización en esquemas de financiamiento para ONG. Este diploma es en convenio con CEDRO. Eso quiere decir que al momento de la certificación es pedido por la Universidad de San en convenio con CEDRO, ¿no? Más que todo, la estructura curricular de este diploma es, bueno, el marco regulatorio de las ONG y la cooperación internacional en el Perú. Esto está a cargo del profesor César Díaz. También tenemos el curso Diseño y Gestión de Proyectos de Impacto Social a cargo de Miguel Seminario. También está Alianzas Sostenibles, Modelos y Negocios con el Sector Público y Privado a cargo de Karina Sarmiento. Tenemos financiamientos de ONG y cooperación internacional. Este curso está a cargo de la profesora Nancy Arellano.
También tenemos campañas masivas, patrocinadores y eventos especiales a cargo de Gustavo Ugalde. Y bueno, también el último curso es Sistemas de Monitoreo y Control de Proyectos con enfoques en ODS, también a cargo de la profesora Nancy Arellano. La plana docente, como les comenté, tenemos a la profesora Nancy Arellano, tenemos a César Díaz Díaz, a Karina Sarmiento, a Miguel Seminario y a Gustavo Ugalde. Todos nuestros docentes están relacionados al tema de las ONG, ¿no? Por ejemplo, Gustavo Ugalde trabaja en UNICEF, la profesora Nancy Arellano está a cargo aquí en Perú ya tiene varios años trabajando en Perú, al igual que César Díaz, ¿no? Y como les comenté, como les comentó la profesora, este diploma, un segundo, voy a compartir mi pantalla. Bueno, este diploma de ONG empieza este 27 de noviembre. Las frecuencias son miércoles de 8 a 9:30 de la noche y los sábados de 10 a 11:30 de la mañana. Son 100 horas lectivas y de 45 minutos cada una aproximadamente. El precio regular es de 5,000 soles. Hay un descuento del 20%. Y bueno, se les enviará la información a los correos con los que se han suscrito en esta conferencia. También les comento que esta conferencia especializada pueden ustedes comprar el certificado. Se los voy a enviar por el chat. Un segundo. Bueno, como les comenté, Nela Herrera nos pregunta cómo podemos participar en el diploma. Bueno, sí, Nela, les he enviado a ver un momento. Les voy a enviar también por el chat el HTML. Ahí en el HTML que les proyecté anteriormente, pueden encontrar, hay un link que los dirige directamente o a la tienda, a nuestra tienda virtual, o si no también con una asesora de ventas que les puede brindar mayor información de los cursos, los horarios y todo lo demás, ¿no? Andrés, ¿tienes una consulta? Sí, correcto. ¿Las 100 horas lectivas equivalen a 6 meses o un año? No, equivalen a entre 6 a 7 meses, ¿no? Aproximadamente. Bien, gracias. Bueno, si no hay más consultas, les agradezco a todos por la participación. Cualquier duda o pueden escribirnos en las redes sociales o también en nuestro e-commerce, ¿no? Y una vez más. Sí, Miguel, el costo del certificado es de 70 soles. Les recalco que es un certificado de participación. Ya les envié el link y pueden adquirirlo, ¿no? A través de ese link. Sí, Carolina, les voy a enviarles nuevamente el link. El link que le estoy enviando en este momento es los va a dirigir directamente al certificado, ¿no? Y bueno, una vez más agradecerles a todos por la asistencia del día de hoy y bueno, ojalá poder verlos nuevamente en el diploma, ¿no? Con la profesora Nancy y todos los docentes que la acompañan ahí. Así que muy buenas noches y gracias a todos.